Bien, vamos a resolver el primer ejercicio que dice: prediga la geometría aproximada tetraédrica trigonal lineal para cada una de las siguientes moléculas. Responda solo para él o los átomos marcados. En este caso vamos a resolver primero el ejercicio A. El átomo marcado en este caso sería este, pero a modo de ejemplo vamos a decir cuál es la geometría y cuál es la hibridación que tiene cada átomo de este ejercicio. Bien, comenzamos con el átomo que está marcado en el ejercicio, ¿sí? Que sería este átomo. Entonces, tenemos un carbono unido a 3 hidrógenos y luego ese carbono está unido a otro carbono, ¿sí? Entonces, estos 4 orbitales son 4 orbitales sp3 y forman el enlace sigma. Por lo tanto, este carbono tiene una hibridación sp3. Este orbital y este orbital son 3 orbitales híbridos sp2. Y luego tenemos este carbono que sería el mismo caso, este orbital, ese orbital y ese orbital son orbitales híbridos sp2. Bien, entonces este otro enlace que forma el doble enlace proviene de este orbital puro, ¿sí? Tanto de este carbono como de este carbono, que forman el enlace pi. Entonces, tanto este carbono como este carbono son carbonos sp2 y este carbono es un sp3. Esta porción de la molécula va a ser trigonal plano y esta porción de la molécula va a ser tetraédrica. ¿De qué depende su geometría entonces? Y de su hibridación. Los átomos sp2 tienen una geometría trigonal plana y un ángulo entre orbitales híbridos, que serían estos, los verdes, que están sobre el mismo plano y por eso es trigonal plano, de 120. En el caso de la tetraédrica tiene 4 orbitales híbridos sp3, el ángulo entre esos orbitales híbridos es de 109. Bien, vamos con el ejercicio C. Bien, vamos a analizar entonces la hibridación de este átomo. Entonces, este átomo de carbono tiene 3 enlaces sigma, ¿sí? Son orbitales híbridos sp2 que forman enlace sigma. Por el otro lado tenemos este carbono que sería el mismo caso. Entonces, este otro enlace es un enlace pi. Siempre recuerden que en los casos en que tenemos un triple enlace o un doble enlace, siempre uno va a ser un enlace sigma, ¿sí? Un enlace sigma y el resto van a ser enlace pi. ¿Cuál de estos 3 casos es el caso en que hay 2 enlaces pi y 2 enlaces sigma? Sería el caso de una hibridación sp. Tiene 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Estos enlaces pi, ¿entre quién lo forma? Lo va a formar con el átomo vecino. Los enlaces pi, recuerde que son entre orbitales p puro. Ese orbital p puro va a formar con este p puro un enlace pi. Y por el otro lado, con el otro átomo vecino, el otro pi. ¿Sí? Recuerden que los enlaces pi son nubes de electrones que están por encima y por debajo del plano. Bien, entonces este caso corresponde, como ya habíamos dicho, a una hibridación sp y a una geometría lineal. El ejercicio D también es similar, pero bueno, lo vamos a resolver para que lo tengan. Escriba la segunda estructura que resulta del movimiento electrónico indicado. Vamos con el primer ejercicio. Esta flecha me está indicando que estos 2 electrones que están situados en este enlace van a ir a parar a ese carbono. Este carbono ahora ya no tiene 4 electrones, tiene más de 4 electrones. Está cargado negativamente. Y este otro carbono ahora está deficiente de electrones. Para que lo vean con un poquito más de claridad, acá se los amplía.
Y este de acá, entonces, este carbono que tiene el par de electrones libres, fíjense, vamos a contar los electrones. Normalmente debería tener 4. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, está con un exceso de electrones y está cargado negativamente. Fíjense, este caso sería este de acá, que lo amplío. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos acá? Debería tener 4 y tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, este carbono está deficiente en electrones. Entonces, le ponemos la carga positiva. Volviendo al ejercicio anterior, el movimiento electrónico se dio entre estos dos carbonos porque este carbono tiene hibridación sp3. En cambio, este carbono y este carbono tiene hibridación sp2. Vamos con el ejercicio 5. Para cada par de estructuras describe las flechas necesarias para transformarlas. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es al revés que en el anterior. Tenemos que dibujar las flechas que hacen que de esta estructura pasemos a esta siguiente. Fíjense como en los casos anteriores, esta porción de esta molécula no sufre el movimiento electrónico, por lo tanto el movimiento se puede dar, ¿sí?, de acá para allá. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense, este electrón va a formar parte de este enlace y este enlace está formado por dos electrones, como ya saben. Este electrón va a ir para formar el otro enlace. ¿Y qué pasa con este electrón? Viene por aquí y va a quedar arriba de este carbono, ¿sí?, resultando un radical libre en la segunda estructura. Entonces, lo que debemos dibujar es simplemente las flechitas. Entonces, esta sería la estructura que resulta de este movimiento electrónico que acabamos de dibujar. Vamos con el ejercicio B. Fíjense, en este caso simplemente lo que tenemos que dibujar, fíjense, este carbono es un carbono que está cargado positivamente y este nitrógeno está cargado negativamente porque tiene un exceso de electrones. Bien, ¿qué es lo que pasaría para que se genere esta segunda estructura? Fíjense, este par de electrones va a pasar a formar parte del doble enlace este, ¿sí? Este carbono que está deficiente de electrones ya se encuentra neutro y este nitrógeno que estaba con un exceso de electrones, fíjense, ya tiene, ¿sí?, su número de electrones normal, que son 5 en la capa de valencia. Y esta es la estructura de resonancia que se genera de acuerdo a este movimiento electrónico. El ejercicio 9 dice: explique desde el punto de vista de los orbitales moleculares a qué atribuye la mayor reactividad relativa de hidrocarburos, ¿cómo? Tenemos estos tres compuestos, etano, eteno y etino. Fíjense que el etano corresponde a los alcanos, a los que tienen hibridación sp3. El eteno corresponde a los alquenos que tienen hibridación sp2, o sea, doble enlace. Y el etino corresponde a los alquinos que tienen hibridación sp, es decir, triple enlace. ¿Qué los diferencia? Básicamente los orbitales moleculares, o sea, la hibridación. Fíjense, el etano no tiene nube de electrones, ¿sí?, es decir, no tiene orbitales puros que puedan formar dobles o triples enlaces. En cambio, el etino y el eteno sí. Tengamos en cuenta que los enlaces sigma son mucho más fuertes que los enlaces pi. Los enlaces pi generan esas nubes de electrones por encima y por debajo del plano y hace que esos electrones estén más disponibles para reaccionar. Ejercicio 11 dice por qué la distancia entre carbono triple enlace carbono es más corta que carbono doble enlace y que carbono simple enlace. Este símbolo significa Armstrong y es para medir la distancia de los enlaces. Esta distancia se puede explicar a partir de los orbitales moleculares.
Esta estructura corresponde a una hibridación sp, esta estructura corresponde a una hibridación sp2 y esta estructura se corresponde con una hibridación sp3. Por lo tanto, vamos a analizar cómo son los orbitales para explicar justamente esa diferencia de distancia que tiene cada una de estas estructuras. Para recordar, tengamos en cuenta cuál es la forma de los orbitales puros. Los orbitales S tienen esta forma y los orbitales P tienen esta forma. Y cuando son híbridos, o sea, en estos casos, sp3, sp2 o sp, es una combinación de ambos. Entonces ya no es ni redondo ni con la forma del P, sino que sería algo así. Bueno, disculpen el dibujo, pero mientras más carácter S tiene, más redondeado es, y mientras más carácter P tiene, como en este caso, más alargado es. Entonces fíjense, con esto ya podemos explicar la diferencia de distancia. Los alcanos que tienen hibridación sp3 tienen mayor carácter de P, de orbital P. Entonces sus orbitales tienen esta forma alargada. Si quisiera representarlo, tendría que dibujarlo así con esta distancia. En cambio, en el caso de una hibridación sp, la distancia es mucho menor. ¿Por qué? Porque los orbitales se parecen más a estos, son más cortos porque tienen más carácter S. Fíjense, acá tienen un 50% de S y un 50% de P. Acá tienen un 75% de P y un 25% de S. Y aquí tienen un 33% de cada uno, porque tienen 2P y un S. Si quisiéramos representar ese caso, sería así. Bueno, con mucha imaginación, esos serían los orbitales híbridos sp, que son mucho más cortos y por lo tanto tienen menor distancia entre los átomos, ¿sí? Entre estos dos átomos de carbono que versus en una hibridación sp3.